Buenas noches, familia, amigos, hermanos, bienvenidos a una semana más de nuestra transmisión de Romanos. Normalmente les recuerdo que lo tenemos cada miércoles. Los que no leyeron ayer el post o la publicación que envié han de estar diciendo, ¿y ahora qué hace Jesse en jueves, verdad? ¿O qué pasó con el horario? En vez de atrasar el reloj una hora, lo atrasó un día, ¿o qué está pasando? Y bueno, lo que sucede es que regularmente tenemos este estudio todos los miércoles sin falta a las 8 de la noche. Hace 15 días no lo tuvimos porque salimos rumbo a la Riviera Maya, al retiro de matrimonios de Vida Nueva para el Mundo que hace cada año con el doctor Armando Alducin. Dirán, qué padre que te fuiste a disfrutar. Sí disfrutamos, pero los últimos días, los primeros días, pues bueno, fueron más cuestiones de trabajo. Así que por eso nos quedamos otros días más a disfrutar. Y también porque luego hay hermanos que olvidan su maleta, entonces uno tiene que hacer el esfuerzo por ellos de dar toda la vuelta por el hotel, ver que no hayan olvidado sus maletas, alguna cartera o algo por el estilo. Y bueno, pues llegamos ayer en la tarde a la Ciudad de México. En teoría yo tenía que haber estado aquí en la casa de todos ustedes a las 7:30, pero entre una y otra cosa se fue retrasando, aunque a fin de cuentas entendí por qué, puesto que en el camino el Señor nos dio la oportunidad de poder compartir su palabra y esperemos que la semilla sembrada sea de bendición. Entonces, pues a fin de cuentas no pudimos tener ayer nuestro estudio de Romanos. Por eso es que hice una publicación por ahí de las 7 de la noche comentándoles que lo íbamos a pasar para el día de hoy. Así que hoy nos toca jueves de Romanos. Ahí en tu lugar donde quiera que estés, excepto si vas manejando, cierra tus ojos, vamos a orar, a poner este tiempo en manos de Dios, mientras yo me acerco a mi cámara únicamente para desactivar, no la opción de que ustedes comenten, pero sí de que yo los vea durante el mensaje. Les recuerdo que siempre leo todos los comentarios, discúlpenme por no responder todos y cada uno de ellos, la verdad que son muchísimos y prefiero pues invertir ese tiempo, ¿verdad?, en otras cosas, salvo, no me lo tomen a mal, salvo cuando en verdad lo amerita, ¿no? Cuando hay alguna duda, algún problema, por supuesto que sí, pero si me pongo a responder a todos y cada uno, saludos, bendiciones, etcétera, etcétera, a veces llegan a ser 400, 500, hasta 600 comentarios hemos llegado a tener acabando las transmisiones, y no hablo de las de domingo, sino de las de los miércoles, y pues sería imposible, ¿no? Me tomaría toda la noche y parte de la madrugada. Y pues bueno, por eso es que no respondemos todos los comentarios, pero les prometo, miren, les juro por este pescadito que tengo en mi coche en la parte de atrás, no se puede decir delante de Dios y no se los diría, que no dejamos de leer ni uno solo de los comentarios. Así que me voy a acercar únicamente para desactivar la opción de leerlos en vivo, porque distraen, pero ustedes ahí escriban lo que quieran. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, noche, porque ayer no pudimos tener este estudio, pero hoy tú nos permites, Señor, estar con vida y tener el tiempo, Padre, para recibir de tu palabra. Pedimos que este mensaje sea de bendición, que tú quites todo estorbo de en medio, que nada en esta hora se interponga entre tu palabra y nosotros, y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, la única influencia ejercida sobre nuestras vidas en esta noche, Señor. Que esta palabra sea como una semilla sembrada en tierra fértil que produzca fruto, y que nada en el ambiente físico, ni emocional, ni espiritual, Padre, se levante como una barrera. Quita toda barrera, toda distracción, todo tipo de opresión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, antes de continuar, les recomiendo que acabando el estudio, ahí en mi página le bajen un poquito y vean la última publicación donde pongo una noticia bastante interesante de algo que muchos venimos diciendo desde hace siglos. Pero en fin, vamos a enfocarnos en Romanos para no hacer enojar a nadie por otro tema que no tiene que ver con el estudio del día de hoy. Así que nos limitamos a nuestro estudio de Romanos. Romanos capítulo 3, vamos a terminar hoy el capítulo 3. Si tú quieres ponerte al corriente y escuchar los 32 mensajes anteriores, pues bueno, ahí están en mi página de Facebook, en la sección de videos. Buscas ahí todos desde el principio, están desde el 1 hasta el 32. O la próxima semana lo estaré sacando en USB o para descarga digital, los que prefieren escucharlo en MP3 en el auto, para que en vez de que vayas escuchando a Paquita la del barrio o algo más terrorífico todavía, a Loret de Mola, a López Dóriga, a Denise Merker, que es de las peores cosas que puedes hacer, ¿verdad? Escuchar a Televisa, que te quiere atontado en tu casa viendo sus programas y sus taranovelas y sus notas
y todas estas cosas raras, pero dije que no íbamos a salirnos del tema. En vez de que pierdas el tiempo en eso, mejor que vayas escuchando la palabra. Hoy terminamos Romanos capítulo 3, vimos en los últimos mensajes mi vida sin Dios versus mi vida con Dios, donde Pablo comienza a describir cómo es el ser humano sin Cristo. Y termina en el versículo 19 del capítulo 3 diciendo, pero sabemos que todo lo que dice, lo que la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, puesto que, como ya vimos, nadie es capaz de cumplir la ley. Y esto mismo es lo que él, digo entre comillas, concluye. O sea, concluye antes de este subtítulo que le puso el hombre, pero su discurso continúa. Y miento, no hemos terminado todavía el capítulo 3, terminamos esta parte donde él termina de demostrar que todo ser humano, por causa del pecado, está destituido de la gloria de Dios, pero ya viene ahora a hablar de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, es lo que quería decir y me confundí un poquito, pero el capítulo 3 no ha terminado, sino como esta declaración o toda esta serie de demostraciones mediante este discurso que tiene como finalidad enseñarnos que tanto judíos como griegos no se salvaban del juicio de Dios, puesto que todos habían pecado. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, subráyalo y enséñaselo a tus amigos judaizantes, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para justificarnos delante de Dios, sino que dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no sabría qué es pecado si no tuviera una ley que me lo dijera. Dios no podría juzgar al mundo si no le hubiera dado una ley que le dijera por qué va a juzgar al mundo. Como ya algún día lo expliqué, si cambian las leyes de tránsito, la autoridad antes tiene que notificar. A mí no me pueden poner una multa por una ley que no existe. Tampoco pueden inventar una ley, mantenerla en secreto y después juzgarte por haberla quebrantado cuando jamás te notificaron. Entonces, siempre cuando hay cambios en las reglas de tránsito, durante algunas semanas previas se está avisando a la ciudadanía para que luego no haya de que a mí no me avisaron. Aquí está la ley, de modo que no hay pretextos. Y es lo mismo que Dios hace con el ser humano, para que en el día del juicio final nadie diga, oye, pero yo no fui tan malo. Bueno, aquí hay una ley que dice que sí lo eres, por medio de la ley. Y este es el único propósito de la ley, es el conocimiento del pecado. La ley tuvo como objetivo enseñarnos cuán pecadores somos, no para llenarnos de condenación, sino para enseñarnos nuestra necesidad de Jesucristo como Señor y Salvador. La primer mala noticia que nos da la ley es que no podemos cumplirla. De modo que, como más adelante dice Pablo, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia es que Cristo, nuestro sustituto, nuestro sumo sacerdote, Él sí cumplió con toda la ley. Y Él se presentó en nuestro lugar en la cruz del Calvario como sacrificio delante de Dios para pagar por nuestros pecados, para que si tú y yo creemos en Él, debido a que en el sistema judicial de Dios, si un justo o inocente pagaba por el culpable y el culpable se arrepentía, en este caso nosotros, la justicia del inocente se le imputaba al culpable, que era libre de toda falta, puesto que un sustituto había pagado en su lugar. Esto se conoce en teología como la doctrina de la sustitución y será parte de lo que estaremos viendo más adelante en Romanos, donde ya comienza a hablar ahora de las buenas noticias. Por eso les dije desde ayer, la cita hoy es sin casco, porque ya terminaron las pedradas. Y yo siempre se los he dicho, tenemos que enseñar toda la palabra. Y cuando lo estudiamos sistemáticamente, capítulo a capítulo, versículo a versículo, guardamos nuestro corazón del extremo de solamente hablar lo que suena bonito y de convertirte en una persona pues que omite algunas porciones de la palabra que le confrontan y terminar pues predicando un evangelio humanista, desenfocado y descontextualizado, o de ir al extremo de únicamente hablar de las palabras que confrontan y todo aquello que es duro y que es fuerte, ¿verdad? Y no dar jamás una palabra de ánimo. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios y la Biblia es hermosa. Hemos durante semanas sido confrontados y Dios nos ha enseñado cuánto necesitamos de su presencia y vivir una vida rendida a sus pies. Y ahora vienen, queridos hermanos, amigos, familia, las próximas semanas, buenas noticias, porque después de haber visto nuestra realidad,
el propósito del Espíritu Santo que inspira a Pablo no es que terminando el capítulo 3 o esta porción del capítulo 3, tú digas, si es cierto, soy un vil desgraciado, pecador, bueno para nada, me voy a aventar por la ventana, mi vida no sirve, voy a ir al programa de la señorita Laura y cuando diga que pase el desgraciado, yo voy a pasar porque me está hablando a mí, sino que el propósito de todo esto es sí mostrarnos nuestra realidad, pero no para cargar con un costal de culpa, sino para que reconozcamos cuánto necesitamos de Jesús y vengamos a Él, y al venir a Él, su gracia transforme nuestras vidas. Y de esto hablaremos esta noche a través de este tema que he titulado El poder de la gracia. Vamos a aprender cosas increíbles, hermosas, impactantes, versus o contra el poder de la ley. Hay un gran problema, y es que cuando mencionamos la palabra gracia, mucha gente piensa que vamos a hablar de libertinaje, porque desafortunadamente muchas de las personas que más hablan de la gracia no saben hablar de la gracia porque ni siquiera han entendido la gracia y piensan que es como una licencia para pecar. Entonces los legalistas, pues bueno, en vez de abrazarla, la aborrecen porque venden un evangelio, ambas partes, que no es bíblico. Y hoy yo quiero que veamos de forma bíblica y centrada cómo los dos extremos no son correctos, algún día lo vimos, y qué es realmente vivir una vida en la gracia, qué es realmente lo que pasa en mi vida cuando yo la entiendo y la abrazo. Y vamos a ver cómo nuestra vida es más pura y más íntegra, y hay más convicciones y hay más santidad que incluso aquellos que están intentando vivir bajo la ley. ¿Cómo es esto posible? Es lo que vamos a ver esta noche. La ley. ¿Qué hacía la ley? Nos hacía esforzarnos en todo sin obtener nada a cambio. Ya quedó demostrado en todos los versículos previos que somos incapaces de cumplir la ley. Nosotros no podíamos. Por eso la conclusión de Romanos 3, versículo 24, que estaremos estudiando ya detalladamente, y estaremos viendo algunas palabras ahí bien interesantes solamente del versículo 24 en las próximas semanas. Pero me adelanto nada más a leerte que la conclusión es la siguiente. Estamos en Romanos capítulo 3, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, versículo 24, gratuitamente por su gracia. ¿Por qué fui justificado? ¿Por la ley? No. Fui justificado, que significa ser declarado justo delante de Dios por su gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Es decir, por la obra de Cristo. De modo que pones la ley y la gracia en una balanza, ¿y qué resulta? Que la ley me hacía esforzarme en todo sin obtener nada, porque soy incapaz de cumplirla. La gracia de repente me lo da todo sin hacer nada. Porque dice, fui justificado, ojo con esto, y meditaremos más a fondo la próxima semana, gratuitamente. Y no tiene nada que ver con el libertinaje. Al contrario, para vivir en santidad hay que comenzar a entender estas verdades. La gente se quiere creer el propio superhéroe de su historia. Yo lo obtuve, yo me lo merezco, yo me lo gané. No hay nada que podamos hacer nosotros por nosotros mismos. La salvación, la justificación, dice, fue gratuitamente. Algo que es gratuito, a ti no te costó nada. Entonces, ve la comparación. En la ley yo me esforzaba, trabajaba y le echaba ganas, pero no obtenía nada. En la gracia lo obtengo todo sin haber hecho nada. Ahora, ¿cuál es el resultado de esforzarme y no lograr nada? Frustración. Es condenación, es vergüenza, es culpa, muchas veces apostasía. Gente que se va de las iglesias cansada de luchar en sus propias fuerzas porque nunca les dijeron que no es con ejército, ni con espada, ni con fuerza, sino con su espíritu. Porque nunca entendieron que el que produce el querer como el hacer, Filipenses 2:13, es el Señor en nuestras vidas. Porque nunca comprendieron que estamos contaminados por causa del pecado, Romanos capítulo 7, y que nuestra carne es imposible. Entonces mucha gente llena de culpa porque intentó vivir su propia ley, o la ley que le impuso el pastor, o la ley del Antiguo Testamento, porque veremos que aunque tú digas que no estás bajo la ley, quizá te has inventado una nueva ley. Y cuando eres incapaz de cumplir esa lista de reglas, te apartas totalmente frustrado, decepcionado, creyendo que las cosas de Dios no son para ti.
Hay mucha gente así y a lo mejor tú te identificas y estás conectado por alguna extraña razón. Tú crees que por casualidad, pero tenías mucho tiempo desconectado de Dios, lleno de vergüenza porque lo intentaste y no pudiste. Y quiero decirte, si es tu caso, no es casualidad. Hoy Dios quiere hablar a tu vida. Quiere que entiendas la forma correcta de hacer las cosas y que te des cuenta que vivir en santidad, contrario a lo que creíste, es mucho más fácil de lo que te dijeron o de lo que imaginaste. Porque tú no tienes que hacer absolutamente nada, más que rendirte a Dios y Él se encarga del resto. Mientras tú lo sigas intentando en tus fuerzas sin Dios, no vas a obtener más que frustración, condenación, vergüenza y terminarás apostatando. Esto es lo que producía en las personas que creían que podían cumplir la ley, intentar cumplir la ley. Pero ¿cuál es el resultado de obtener todo sin hacer nada? Que te digan, Cristo murió por ti, pagó por ti, tú solo tienes que poner tu confianza en Él, tu esperanza en Él, buscarle, rendirte. Es gratitud, es quebrantamiento, es enamoramiento. Por eso, como algún día vimos en Romanos 2:4, su amor, su benignidad nos guía al arrepentimiento. Cuando yo entiendo estas verdades, cuando me cae el 20 de cómo está la cosa delante de Dios, Señor, tú moriste en la cruz del Calvario por mí, me das tu perdón y tu favor y tu presencia y tu espíritu y me adoptas como tu hijo y me das la eternidad y me das un propósito y me integras al cuerpo de Cristo que es la iglesia y me das una familia y me das dones y talentos y habilidades y la vida eterna. Cuando tú recibes ese regalo tan grande, es imposible permanecer igual. Es imposible ser indiferente y decir, muchas gracias, voy a seguir pecando. No, al contrario, tanto amor te impacta tanto que dices, yo no quiero participar del reino de las tinieblas. Yo quiero servirte, yo quiero conocerte, yo quiero buscarte, yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad. Y todo esto no por imposición, no porque te dijeron lo tienes que hacer, órale, o si no te va a chupar el chupacabras y te va a jalar el diablo las patas y te va a pasar aquello y el otro. No, tú ya no lo haces por imposición, ya no lo haces porque estás buscando méritos, lo haces por gratitud ante aquel que te lo dio todo cuando no lo merecías nada. ¿Qué haría un niño de la calle que lleva 10 años viviendo, mendigando, siendo abusado? Está al borde del suicidio y una persona llena de amor, una familia con recursos espirituales, emocionales, materiales, le dice, te quiero adoptar como mi hijo. Y lo empieza a tratar como su hijo y a amar como su hijo y a llevar con ellos como su hijo y le da un lugar en su mesa como su hijo y en su casa como su hijo. ¿Acaso este niño pensaría dentro de sí, mugre familia gacha, me voy a ir a la calle y los voy a matar a todos? Por supuesto que no. A menos que esté mal de la cabeza, pero una persona con tantito uso de razón diría, ¿y por qué recibí yo todo esto? ¿Y cuál será la actitud natural de una persona con un poquito de corazón? Decirle a aquella familia, gracias, y amarles, y aprender a conocerles como su padre y como su madre, y aprender a convivir con ellos. Si yo fuera ese niño, yo no me apartaría de aquellos padres, yo diría, yo quiero conocer más estos personajes. Porque son tan distintos que otros que me vieron y me humillaban y me menospreciaban y me veían feo. Porque ellos me adoptaron. Porque ellos me dan todo. Si no reciben de mí nada, si ya tienen otros hijos y no me necesitaban. Yo sentiría un deseo de conocer más de estas personas. Y querido hermano, ese niño no es un niño hipotético, somos tú y yo. Papá Dios nos dio el espíritu de adopción por medio de Cristo. Por medio de la obra de Cristo, más bien dicho. Nos ha adoptado como sus hijos. Y exactamente esa era nuestra condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, traumados, frustrados, abandonados, botados con la perdición eterna. Y cuando Él viene y te abraza y te dice, yo morí por ti en la cruz del Calvario para que tú seas mi hijo. Así como estás, acércate a mí. Así como estás, ven a mi presencia. Creo que el deseo natural de toda persona que cree estas verdades es decir, yo quiero conocer a mi Padre. No es de que el pastor ahí está cada domingo, órale, tienes que conocerlo, tienes que orar. No. No me lo tienen que decir, yo lo quiero conocer. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es esa persona con tanto amor que me mira de esa forma, que me abraza de esa forma, que me perdona de esa forma, que me adopta de esa forma? Porque es que sin necesitarlo de repente me dio todo sin que yo hiciera nada. Y entonces nuestras vidas comienzan a ser totalmente transformadas.
y buscamos agradarle y honrarle y hacer su voluntad y servirle y conocerle y pasar tiempo con él, entendámoslo, no por imposición, sino según Romanos 2:4, porque hemos entendido su benignidad. Hemos comprendido cuán bueno es Dios. Y cuando alguien lo entiende, se cumple el resto, que es que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Alguien que no lo ve de esta forma no ha entendido realmente la gracia. Y por eso es que abusa de ella, en vez de que deje que lo transforme. Porque la gracia viene y te lo da todo, aun cuando no lo mereces y no hiciste nada por ganarla. Aquella mujer adúltera que Jesús perdonó, es cierto que tiene que haber una transformación. Ojo, no estoy llevando este mensaje a libertinaje. Y si has escuchado mis mensajes, sabes perfectamente que estoy totalmente en contra de este tipo de evangelio. Yo he dicho, tiene que haber una transformación, pero la transformación no es el prerequisito para venir a la presencia de Dios. No es el prerequisito para ser hijo de Dios, es el resultado de haber venido a la presencia de Dios y haberte convertido en hijo de Dios. Aquella mujer adúltera, Jesús le dijo, vete y no peques más, pero antes le dijo, yo no te condeno. Antes de pedirle un cambio, Él le manifestó su gracia. Y el resultado de esa gracia fue una transformación en la vida de esta mujer. He puesto siempre el ejemplo de Moisés. No subió al monte de Jehová porque su rostro resplandeció. Primero subió y luego bajó con un rostro resplandeciente. El problema de mucha gente es que quiere brillar y cambiar sin haberse rendido primero a Dios. Y muchas veces la iglesia tiene la culpa de esto porque queremos exigirle a la gente que cambie para acercarse a Dios, que cambie para que sean dignos de venir a mi iglesia, que así como está vestido no puede entrar a mi iglesia, que así como habla no puede entrar a mi iglesia. Entonces, ¿cuándo va a cambiar? Si tú crees que la persona puede cambiar sin Cristo, ¿para qué lo invitas a que escuche de Cristo si Él solo puede, no? Nos tiene que caer al 20 a todos, congregantes, líderes, maestros, pastores. El equilibrio entre estos dos extremos opuestos. Sí tiene que haber un cambio. Sí tiene que haber fruto de arrepentimiento. No puede la gente abusar de la gracia. No es bíblico que una persona, sobre pretexto de que Dios es amor, lleve 20 años revolcándose en el lodo y jugando con el pecado. Tiene que haber un cambio, sí, pero no antes de acercarse a Dios. Y mientras tú le sigas poniendo requisitos y condiciones para que se acerquen a Dios, la gente nunca va a cambiar. Nuestro mensaje tiene que ser que son bienvenidos así como están, no para quedarse así como están, sino para que sean transformados. Pero para que sean transformados tiene que haber un encuentro. De otra forma no se va a poder. Entonces, cuando alguien se va al otro extremo de predicar la gracia como una licencia para pecar y como Dios te ama, peca y no pasa nada porque Él te ama, pues bueno, este tipo de personas no han entendido realmente la gracia. Lo que ellos predican no es gracia, es desgracia. Cuando tú la entiendes, cuando comprendes, primera de Juan 4:10, que en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros le amamos, sino en que Él nos amó primero. Vuelvo al ejemplo del padre que adoptó al niño. Primero Él lo amó, Dios nos amó, nos tomó, nos levantó, nos rescató, nos dio su amor a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Nuestra vida comienza a ser, escúchame, lo voy a demostrar, más íntegra, más apasionada, más pura que aquellos que están bajo la ley. Y dices, ¿cómo si yo no tengo una ley? Bueno, porque la gracia no baja la moral, la gracia eleva la moral. Y te preguntarás, ¿cómo es esto posible? Lo vamos a ver y lo vamos a demostrar. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Ahora, en medio de esto te puedes preguntar, mientras lo buscas, oye, Jesse, pues, ¿y a mí qué si yo ya no estoy bajo la ley? Creo que la mayoría de los que siguen estas transmisiones no son judaizantes, ni aspiran o han intentado vivir la ley del Antiguo Testamento. Pero déjame decirte algo que no sabías. Quizá eres un legalista de closet, aun cuando no intentes guardar la ley del Antiguo Testamento. Puesto que la palabra legalista no se limita a aquel que está intentando guardar la ley del Antiguo Testamento. Legalismo, movimiento, legal, ley. Es el movimiento de la ley, el mover de la ley. Es decir, se refiere a personas que creen que es por medio del cumplimiento de una ley que van a ser más o menos justas que otras delante de Dios.
Entonces, aunque es verdad que muchas iglesias y pastores y cristianos no aspiran a vivir bajo la ley del Antiguo Testamento, no se dan cuenta que hicieron a un lado esa ley, pero se inventaron una nueva ley. Se pusieron su propia ley, porque para muchos el cristianismo es simplemente eso, una lista de reglas de lo que no se puede hacer. Y ojo, no estoy diciendo que en el cristianismo no hay reglas, eso es libertinaje. Sí hay reglas, pero no se limita a eso el cristianismo. El problema de muchos es que están totalmente desenfocados y piensan que únicamente de eso se trata. Y es como cuando tú vas a un hotel de vacaciones. Cuando tú vas a un restaurante a comer, ¿hay reglas? Sí. ¿Pero tú te enfocas únicamente en las reglas? No, esto es parte de disfrutar de los privilegios de estar en ese lugar. Pero ese lugar no se limita a una lista de reglas. Ahora, por ejemplo, que tuvimos el retiro de matrimonios, pues bueno, en el hotel había ciertas reglas. En el buffet tenías que tener el cubrebocas para acercarte a la comida. Pero no entraste a ese lugar pensando simplemente voy a entrar a ponerme el cubrebocas todo el tiempo. Tú entraste pensando voy a comer este banquete. Lo otro va implícito, pero tu mente está enfocada en lo que te vas a comer. Estás de vacaciones y tú no estás pensando, a las 8 tengo que dejar la alberca. Tú estás enfocado en disfrutar de las actividades que hay, de las instalaciones que hay. Y las reglas van paralelas y son parte de, pero no se limita a esto. Yo me imagino un turista que se la pasa con su lista de reglas todo el tiempo, teniendo cuidado de no romper ninguna de ellas. Y no estoy diciendo que las rompa, simplemente él va y disfruta dentro de los límites que la ley o las reglas le permiten. Pero él se dedica a disfrutar. Este es su enfoque, no él estar viendo si las cumplió o no. Entonces, sí hay reglas en el cristianismo, pero no podemos hacer del cristianismo simplemente una lista de A, B, C, esto sí, esto sí, esto sí, y esto no, y punto. No puedes simplemente limitarlo a no aquello, a no esto y no aquello. Y insisto para que no quede claro, no estoy diciendo que no hay reglas y que hagas lo que tú quieras. No, sí las hay, pero no lo puedes limitar a eso, porque cuando tú lo limitas, el resultado va a ser el mismo que antes, que vas a acabar frustrado intentando cumplirlas en tus propias fuerzas. Porque esto es lo que sucede cuando tú intentas cumplirla sin comunión con Dios, sin disfrutar de ese banquete, sin disfrutar de las instalaciones celestiales, utilizando una analogía, vas a acabar sin lograrlo en tus propias fuerzas, totalmente frustrado, decepcionado, y abandonarás la fe. Cuando tú empiezas a disfrutar del banquete celestial y las instalaciones del reino de los cielos, por decirlo de alguna manera, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de la bendición de Dios, se da de forma natural que tú cumplas las reglas. Tú dices, ¿y cómo no voy a hacer lo que me corresponde cuando tengo todo esto de parte de Dios? ¿Cómo se me va a ocurrir semejante tontería? ¿Quién va a llegar al banquete y decir, pues me lo quito, ¿verdad? Lo sacan y se pierde el banquete. Entonces, él le da más énfasis al banquete y eso le permite cumplir las reglas. Cuando tú le das énfasis a alimentarte de la palabra, entonces te llenas tanto de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que de forma natural, de repente sin darte cuenta, no solamente estás cumpliendo con estas reglitas que algunos apenas están logrando, sino que tu vida es mucho más íntegra y pura y santa que cualquier persona que está intentando en sus fuerzas cumplir la ley. ¿Cómo es esto posible? Vamos a verlo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 20. Fíjate qué fuerte este pasaje, y no sé si alguna vez lo has meditado. Voltea con alguien y dile, se te va a caer el cantón tal vez. Jesús, Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, los escribas y fariseos cumplían la ley. Nosotros no. La pregunta es, ¿cómo puede ser nuestra justicia más grande que la de ellos? ¿Cómo puede una persona sin una lista de reglas tener una justicia, una moral y una santidad más elevada que aquella que sí las tiene? Es muy simple. El que tiene una ley o una lista de reglas y limita su cristianismo a una lista de reglas, pues se limita a los mandatos de esa ley o de esa lista. Pero termina quebrando, como veremos, otros peores, pues si no están escritos,
Él no tiene la intención de cumplirlos. Él solamente tiene la intención de cumplir con las listas de reglas escritas porque es un legalista. Quizá de closet, pero lo es. Entonces, guarda ciertas cosas, como Jesús decía de los fariseos. Colaban el mosquito, pero te terminas tragando el camello. Entonces, no hago esto, no hago aquello, no hago el otro. Pero otras cuestiones en tu vida que como no están escritas no te importa, como el pastor no te dice o como nadie las ve no te importa, las terminas haciendo, demostrando que no hay convicción, que hay imposición, que no hay un entendimiento de la gracia, que hay legalismo. Estas reglas las guardas simplemente por miedo, no por convicción, por miedo a ser descubierto, por miedo a las consecuencias como algún día lo vimos. Evidencia de que no vives bajo la gracia, porque el que vive bajo la gracia vive sin miedo. Primera de Juan 4:18. En el perfecto amor no hay temor, porque el amor echa fuera todo el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que vive bajo la gracia, el que aceptó el regalo de la salvación, del perdón, de la vida eterna, no hace lo que hace por miedo. No hace lo que hace por miedo a ser descubierto o a las consecuencias. Lo hace por gratitud, lo hace por amor. Recuerda los términos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El resultado de entender su amor es que yo soy recíproco en ese amor. Si no hay ese amor hacia Dios es porque no has entendido el que Dios te dio. Entonces mucha gente no hace lo que hace por amor a Dios, sino por miedo al diablo. Por miedo a ser quitado de su posición. Por miedo a que la esposa lo descubra. Por miedo a perder el trabajo. Por miedo a irse al infierno. Pero no porque ame realmente a Dios. Demostrando que no ha entendido el amor de Dios. Porque cuando tú lo entiendes se cumple esto. Nosotros le amamos, o sea, en teoría esto se da por hecho. Yo amo a Dios, pero ¿por qué le amo? Porque Él me amó primero. Ahora, si yo no le amo es que no he entendido su amor. Soy un legalista de closet, todavía. La persona que entiende la gracia, que acepte el amor de Dios, que lo comprende, le regresa o es recíproco en ese amor. Actúa por medio de esa gratitud. No vive bajo una imposición, vive con convicciones. Y escucha esto. Las convicciones no se limitan a una lista de reglas. Las convicciones abarcan toda tu vida y se mantienen aún en los lugares donde no hay reglas escritas. Déjame te lo explico. ¿Cómo puede la vida de una persona sin reglas escritas ser más íntegra que aquella que sí las tiene? Mateo 5, ahí mismo en ese contexto, da algunos ejemplos Jesús. Y uno de ellos, versículo 28, es el mismo contexto donde nos dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Versículo 27, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esta era la ley. ¿Significa que como no estoy bajo la ley, puedo adulterar? No. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. #tómala. ¿Qué significa esto? Que mucha gente dice, yo no he adulterado, he guardado la ley. No has adulterado porque tienes una ley que te dice que no lo hagas y tienes miedo de hacerlo y de enfrentar las consecuencias. Pero cuando tú puedes garantizar que nadie te va a ver, adulteras en tu corazón. No adulteras físicamente por miedo a perder tu familia, tu reputación, etcétera, etcétera. Pero al estar codiciando con tus ojos y con tu mente otros hombres o mujeres, al andar de Cusco, de Cusca, ya adulteraste en tu corazón. Pero con eso no tienes ningún problema porque nadie lo ve. Entonces, tú no has entendido la gracia, tú eres un legalista. El legalista dice, me cuido de esto. El que entiende la gracia dice, me cuido de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios porque Él lo ve, porque a Él lo amo, porque con Él estoy agradecido. Porque no se trata de si me cacha mi esposa o si me cachan en la iglesia. Se trata de que yo quiero honrar a mi Creador, de que yo quiero hacer la voluntad de mi Padre que me ama. Y hay mucha gente que si no adultera físicamente no es porque tenga la convicción, sino simplemente por temor a las consecuencias. De modo que te preguntas, ¿por qué no están pecando? ¿Porque están arrepentidos? No, porque tienen miedo a las consecuencias, porque son legalistas de closet. Si les garantizaras que no va a haber consecuencias, cometerían adulterio sin problema. No robarás, no, yo nunca he robado. Y yo te he puesto este ejemplo, ¿cuántas veces en la cuenta no se les olvidó cobrarte, por ejemplo, el postre? Y tú te diste cuenta. Y en vez de voltear con el mesero y decirle, joven, ¿se le olvidó cobrarme el postre? Te haces pato. Y todavía hasta lo quieres cristianizar y disfrazar de espiritualidad. En vez de decir, soy un carnal, bien tranza, aprovechado, abusivo. No, fue una ofrenda. El Señor nos bendijo, hallamos gracia. Ajá. Hallaste gracia cuando te dijeron, esto es cortesía de la casa. Pero si no te lo dijeron y se les olvidó, Señor, se paga.
Se reporta y no te haces pato. Porque cada que tú te haces pato, estás demostrando que no tienes convicciones. Que la única razón por la que no robas millones es porque no tienes la posibilidad de hacerlo. Pero que si te garantizaran que tú puedes hacerlo y que no vas a ser descubierto, que no va a haber consecuencias, te lo pongo por escrito, que con la mano en la cintura tú lo harías, como lo hacen muchos políticos a los que tú juzgas. Porque ellos lo hacen, porque tienen la posibilidad. Tú no lo haces, no porque seas mejor que ellos, sino porque no tienes la posibilidad. No, Jesse, yo jamás, claro que sí, no te hagas pato. Si no tuviste el valor para reportar un postre de 20, 50, 100, 150 pesos, depende de dónde te lo comiste. Si no tuviste la capacidad, la honestidad y la moral de ser honesto con menos de 200 pesos, ¿qué te hace creer que serías honesto al tener la oportunidad de llevarte 200 millones de pesos a la bolsa? Si ni con 200 pudiste hacerlo. Jesús dijo, el que es fiel en lo mucho también es fiel, el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Ni te hagas pato con que tú serías fiel en lo mucho si no eres fiel con lo poco. Mucha gente que dice, Señor, cuando tú me bendigas, yo voy a sembrar en el ministerio. No es cierto. Cuando Dios te bendiga, vas a ser más avaro que lo que eres ahora. De hecho, generalmente las iglesias son sostenidas no por los ricos que asisten, no te creas, sino por clase media, a veces baja, que es más fiel que muchas veces los ricos, que aman el dinero y que no se quieren despojar en lo más mínimo de él. Vuelvo a lo mismo. Es muy fácil hablar y prometer, pero ya cuando tienes las cartas puestas sobre la mesa, el resultado es muy distinto. Como la historia de un revolucionario que llega a su general y le dice, señor revolucionario, usted por el movimiento y por la causa, si tuviera 5 autos, ¿los daría? Claro que sí, mi general, los 5 autos los daría por la causa. Y si tuviera 10 casas, también las daría, mi general. Oye, si usted tuviera 10 millones de pesos, ¿los daría para el movimiento y para la causa? Por supuesto que sí, hasta la muerte. Es más, no daría 10, daría 20 millones de pesos, general, todo lo daría. Muy bien, revolucionario. Oiga, y si tuviera 3 gallinas, ¿usted las daría? 3 gallinas. No, esas no, oiga. Y dice, ¿y por qué daría 5 autos y 10 casas y 20 billones y no daría 3 gallinas? Dice, pues porque esas sí las tengo. O sea, es muy fácil prometer de lo que no tenemos. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que sí tenemos? ¿Qué estamos haciendo con lo que ya Dios puso en nuestra mesa? Es muy fácil decir, si yo fuera político sería honesto. No, Señor, sé honesto con ese postre. Es muy fácil decir, si yo tuviera más tiempo, jugaría más con mis hijos. No, empieza a hacerlo en el tiempo que tienes. Si yo tuviera más tiempo, buscaría más de Dios. ¿Y qué haces con los 10 minutos al día que te sobran? ¿Y qué haces camino al trabajo? ¿Y qué haces camino de regreso del mismo? Dejemos de autoengañarnos y seamos honestos. Muchas veces somos legalistas de closet. Hacemos lo que hacemos solo cuando hay reglas escritas que nos dicen que lo tenemos que hacer. Cuando no lo hacemos. Porque vivimos bajo una nueva ley que nosotros nos inventamos. Entonces, ¿qué nos demuestra todo esto? Que las listas, las reglas solo pueden influir en ciertas áreas de tu vida. La gracia transforma tu vida entera. Repito, la ley, las listas, las reglas solo pueden influir en ciertos momentos, en ciertas áreas de tu vida. La gracia transforma tu vida entera. No depende de si está escrito o no. Depende de que tienes al Espíritu Santo, a Dios como Padre, le estás agradecido, estás en comunión y constantemente tú le pides, Señor, hágase tu voluntad. Estás en oración buscando su dirección. Aprendes a discernir lo que es correcto de lo que no es correcto, aun cuando no hay una persona viéndote o una lista de reglas que te diga lo que tienes que hacer. Por eso Gálatas 5, 22 al 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y termina Pablo diciendo, contra tales cosas no hay ley. Porque la ley no tiene el poder de producir en tu vida amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Una persona con estas 9 características, que las tiene, no porque una ley le dijo que las tenía que tener, sino porque fueron el fruto del Espíritu, el resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. No necesita una lista que le diga que sí y que no. Porque una persona llena de amor, pregunta, ¿va a robar al prójimo? ¿Va a dañar al prójimo? Una persona llena de gozo, ¿necesita una lista que le diga, regocíjate? No, ya lo tiene por dentro. Una persona llena de paz.
Una persona llena de benignidad, de mansedumbre. No necesita que le digan y así, y así, y así tiene que ser con los demás, porque ya es parte de él. La ley obra de afuera hacia adentro y tiene límites. La gracia opera de adentro hacia afuera y no tiene límites. Transforma tu vida entera en todo lo que haces. La ley tiene un límite, depende cuántas reglas tú tienes escritas. Los judíos tenían cierto número de mandatos, de fiestas, de cosas que hacer. Cuando tú vienes a la gracia y agradeces al Señor y caminas de su mano y en la presencia de Dios con la dirección del Espíritu Santo, permanentemente, constantemente, en todo lo que haces, en todas partes, en todo lo que piensas, lo que dices, lo que ves, lo que hablas, tú te mantienes haciendo lo correcto, porque ya no eres tú, porque es Cristo en ti, porque vives una vida rendida a sus pies y ahora es Él obrando a través de tu vida. Por eso Pablo, insisto, decía, contra estas cosas no hay ley. ¿Qué vida es más justa? ¿Una vida de una persona que obra el fruto del Espíritu? ¿O la vida de una persona que cumple con la ley? Por ejemplo, hago una pausa para tomar tantita agua. Listo. Personas que llegan con los jóvenes. Y ojo que no tengo ningún tatuaje, ni me gustan, ni me pondría, ni me pondré, y por cuestiones personales recomendaría que no se los pongan. De eso a que yo pueda con la Biblia en mano decir, todos son pecado, no tengo elementos. Ahí luego te recomendaré la serie, estoy por sacarla para descarga digital, de Fuera Legalismo y Religiosidad, donde les conté que yo pensaba al revés, pero con la Biblia cambié de forma de pensar, no para justificar mis actos, porque paradójicamente muchas de las cosas que yo ahora enseño que no son pecados son cosas que a mí ni me gustan. A mí no me gusta el sabor del alcohol, yo parezco niña cuando salimos siempre una piña colada y sin alcohol y cosas así, ¿verdad? Pero de eso a que yo les puedo decir a todos, siempre tomar es pecado, no, lo que la Biblia condena es el embriagarte, pero bueno, no es el tema de hoy. Y si tienes duda con esto y te está generando polémica, busque esa serie o espera que te la recomiende y te vas a sorprender. Pero lo que voy es que mucha gente dice, es que aquí en el Antiguo Testamento decía en la ley que hay aquel que se marque y que se ponga una marca, ok, entonces tú actúas de esa forma porque tienes aquí una ley escrita. O a lo mejor no tienes esa ley, pero tu pastor te dijo que es pecado. Entonces es parte de tu lista de reglas, que en la iglesia te dijeron que no. Pero con todo respeto, ¿has visto tu panza frente al espejo? Ahora, ¿tú crees que bíblicamente eso denota mucho dominio propio? ¿Que es muy sano? Y no estoy hablando con el afán de molestar ni nada por el estilo. Estoy hablando en serio. Recién salieron varios artículos esta semana que me ha fascinado leerlos. Y uno de ellos que señalaba un estudio que personas que hacen ejercicio frecuentemente con una mediana o alta intensidad tienen un 50% menos de probabilidad de terminar hospitalizados que aquellos que no lo practican. Que es prácticamente imposible que tú mueras por COVID si practicas deporte y si te mantienes con una vida sana. No con un buen físico. Hay gente con un buen físico que no es sana porque se mete cosas raras o no come bien. Hablo de gente que en verdad se cuida. Y evidencia de ello, dime cuántos deportistas, gente en realidad que se cuida, no los que se meten cosas raras, ¿no? Sino personas profesionales que tienen pruebas antidoping de vez en cuando. ¿Cuántos de ellos hay hospitalizados de gravedad? ¿Cuántos de ellos han muerto? No los vas a encontrar. Entonces, desde hace muchos años yo he insistido, mis hermanos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, no la catedral. Está bien, ya le hizo una ampliación, ahora llame a la máquina demoledora y regrésela al tamaño original. Entonces, vuelvo a este punto. Si crees, porque tienes una lista de reglas, que eres muy bueno y muy justo, y que te sientes con el derecho de decir, ¡ay, ese joven tiene un tatuaje, aleluya! ¿Y tu estado físico qué? Ah, pero como en tu iglesia esto no se enseña, no te sientes mal, porque no hay una lista de reglas. Porque no hay un pasaje explícito que te diga algo por el estilo, ¿verdad? Sin embargo, es parte de cuidar tu templo, que es tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero no lo entiendes porque no caminas en la gracia, en comunión con Dios. Necesitas una lista de reglas que te lo diga. Gente que dice, yo nunca falto a la iglesia, yo voy el domingo, el día del Señor, y ahí estás.
Y de repente faltó una familia, un par de domingos al año. ¡Ay! ¿Cómo es posible? Y lo que tú nunca supiste es que quizá andaban de viaje con su familia, pero no dejaron de buscar del Señor, de orar juntos, de leer la palabra juntos, de pasar tiempo con Dios. Y que invirtieron como Dios les manda tiempo con su familia. No, pero faltaron el domingo. Bueno, ¿y tú de lunes a sábado cuánto tiempo pasas con tu familia? Y hay gente que no falta ningún domingo, pero que a lo mejor ni busca a Dios de lunes a sábado, o que no pasa tiempo con su familia de lunes a sábado, porque necesita una lista de reglas que se le ordene. ¿Qué demuestra con esto esta persona? Que no tiene el amor del Espíritu Santo motivándole a buscar a Dios todos los días, motivándole a pasar tiempo con su familia todos los días. Simplemente es un legalista que se siente más justo porque va el domingo mientras que otros no van. Los judaizantes que dicen, nosotros guardamos el sábado, ese día tenemos paz, felicidades. Nosotros tenemos paz lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y domingo también. Nosotros tenemos paz las 24 horas del día, los 365 días del año. Ese día apartamos para Dios. Nosotros apartamos toda nuestra vida para Dios. Te terminamos ganando. Se me hace de lo más ridículo escuchar un debate entre que si el día del Señor es el sábado o el domingo. El día del Señor son todos los días. La iglesia primitiva se congregaba en sábado o en domingo. Se congregaba todos los días. Hechos 2, 42 al 47. Perseveraban todos los días en el templo y en las casas, en la comunión los unos con otros, en el estudio de la palabra, en la doctrina de los apóstoles, en la oración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban enamorados de Dios, porque no estaban pensando en qué lista de reglas tenían que cumplir y qué día decía la ley, sino que ellos querían vivir permanentemente en comunión con Dios. Un cristiano que solamente está pensando, ese es el día del Señor, y el resto de los días ignora al Señor, aunque no cumpla la ley del Antiguo Testamento, es igual de fariseo que los fariseos de la Biblia. Es igual de legalista que todas estas personas. El judaizante que dice, hay que gozarnos en las fiestas, esto dice la Biblia. Ahora en la gracia no nos gozamos en las fiestas, nos gozamos todo el tiempo. Ahora, como Pablo dice en Filipenses 4 del 11 al 13, sea cualquiera nuestra situación, estamos contentos porque Cristo nos fortalece. La iglesia primitiva, termino con este ejemplo. ¿Sabes cuántas reglas escritas tenía? 4. 4. Cuando empezaron justamente a preguntarse, a debatir si tenían que guardar o no la ley, se reúnen los apóstoles, lee luego todo Hechos capítulo 5, y buscan en oración la dirección de Dios, y en ese concilio el Espíritu Santo los guía, y dice Hechos capítulo 5, versículo 28, fue la respuesta que les dieron. Hechos capítulo 5. No, ya me estoy perdiendo. Entonces lee todo Hechos hasta que lo encuentres. Lo voy a buscar y lo voy a postear cuando termine el mensaje, porque no tengo aquí forma. Es más, sí, lo voy a buscar aquí de una vez para dárselos. Ahorita les digo cuáles son esas 4 reglas. Sí tengo internet aquí. Les voy a dar un tip. Cuando tengan algún texto que recuerden cómo va, pero no se acuerden cuál es la cita, pueden buscar una concordancia como esta, la concordancia Strong's, y ahí por la palabra buscarla, o consultar a Santo Google poniéndole cómo va el texto. Aquí yo estoy poniendo, ha parecido bien al Espíritu, no imponeros ninguna carga necesaria. Le doy clic y me manda Hechos 15. Es que el diablo borró el número 1, no era Hechos 5. El diablo mandó un virus, lo voy a poner de una vez aquí, y me borró el 1. Es Hechos capítulo 15. Y ya apareció. Santo Google es el único santo que sí responde a lo que sea que le preguntes en cuestión de segundos. Hechos capítulo 15. Léelo todo en casa, es el concilio de Jerusalén que te contaba. Y dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. 2, de sangre. 3, de ahogado. 4, y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadla bien.
Y cuando reciben este mensaje dice que se regocijaron porque fue de gran consolación. Solo 4 reglas tenían, ¿no es impresionante esto? No había una lista de 200 mandamientos en la iglesia primitiva. Y te pregunto, ¿era una iglesia carnal? ¿Mundana, corrompida, porque no tenía reglas? No, porque ellos sí entendieron la gracia. No estaban en el extremo de tener 200 reglas que les dijeran qué hacer, ni en el extremo de decir, ay, como no hay reglas, hagamos lo que queramos porque Cristo nos ama. Fue la iglesia más increíble que tú pudiste haber conocido. Todos los días, Hechos 2, 42 al 47, todos los días se reunían a estudiar la palabra, a orar, a alabar a Dios, a servir a los demás, a predicar la palabra. Tenían en común todas las cosas. Me da tanta risa y a veces tristeza cuando escucho a los cristianos peleando de si el diezmo es o no bíblico y ya no es de la ley o si es de la ley. Y tú dices, si te quieres poner a jugar al teólogo con el Nuevo Testamento, mi hermano, saldrías perdiendo porque efectivamente ellos no daban una parte, ellos lo daban todo. Porque eran personas generosas que amaban a Dios y que había tanta necesidad. No estoy proponiendo que den todo, no estoy utilizando esto para manipular nada ni a nadie, simplemente es un ejemplo. Había tanta necesidad porque hoy en día una persona a través de un teléfono como este puede predicarle a muchas personas al mismo tiempo. En ese entonces no había redes sociales. Si quieres llegar a mucha gente tenías que enviar a muchas personas. Se tienen que enviar a muchísimas personas a predicar la palabra a todo el mundo. No es como hoy que tú vas y vienes en un fin de semana del otro lado del mundo y predicas en un fin de semana a miles de personas. En ese entonces los viajes terrestres, a pie, a través de vehículos, en barco, tomaban meses de ida y meses de regreso, años a veces para que una persona llegara a otras partes del mundo. Meses de alimentos, de hospedaje, de gastos de traslado. Entonces la iglesia lo entendía y era una iglesia generosa. Era una iglesia que bendecía porque entendía la necesidad y no había ninguna ley que les obligara a hacerlo. No lo hacían porque una ley les dijera, sino porque habían conocido del Señor, porque habían entendido su amor, porque estaban agradecidos y porque querían que otros escucharan del mensaje. No andaban debatiendo que si sí, que si no. De ellos nacía voluntariamente hacer todas estas cosas. No había una lista de reglas que dijera, tienen que servir, ¿verdad? Hoy muchos necesitan que alguien les diga, ¿y tú para cuándo vas a servir? Llevas 20 años en tu iglesia y en el buen sentido de la palabra no sirves para nada. Porque necesitas que alguien venga y te lo diga. Y que te diga, aquí dice que tienes que servir. Ellos dice que tenían favor para con el pueblo. De ellos nacía salir y ayudar y bendecir y servir de alguna forma porque estaban agradecidos. No había una ley que se los dijera, pero sí la gracia del Señor que los quebrantó tanto que le dijeron, Señor, queremos servirte. Mi hermano, si tú necesitas una lista de reglas escrita para hacer la voluntad de Dios, eres un legalista. Un legalista de closet. Porque necesitas esto, una nueva ley que te diga lo que tienes que hacer. En cambio, quien vive bajo la gracia no busca pretextos para no hacer la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Busca pretextos para honrarle, para amarle, para servirle, para compartir de Él, para que la gente escuche su palabra, porque lo ama, porque está agradecido, porque entendió su amor y porque le ama, puesto que Él le amó primero. De modo que concluyo preguntándote qué tiene más poder para cambiar una persona. Enseñarle toda una lista de reglas que, vuelvo a insistir, no estoy diciendo que no las hay, o enseñarle la gracia de Dios y a depender de Dios y a buscar a Dios. Durante años yo traté de hacer las cosas bien en mis fuerzas, no lo logré, terminé frustrado. Simplemente me alejaba porque lo quería lograr en mis propias fuerzas y yo no podía cumplir con esa lista. Un día en oración el Señor solamente puso esta palabra en mi corazón. Jesse, búscame como nunca antes lo has hecho y verás si no transformo tu vida. Había muchas cosas que tenían que cambiar. En lo que Él me habló, me hizo ver que tenían que cambiar. Pero fíjate el orden. Búscame y transformo tu vida. El orden no fue transforma tu vida y cambia con tu propia ley para que entonces me busques. Fue primero búscame y yo transformo tu vida. Es cuando le dije, Señor, me gustaría prometerte perfección, pero no sé si voy a poder. Hay una cosa que puedo garantizar que voy a cumplir, es rendición. Le dije, te prometo que doy en adelante, nunca más me voy a soltar de tu mano. Dios, le dije textualmente, quisiera prometerte que no voy a volver a fallar.
Pero solo puedo cerciorarme que si llegase a fallar 100 veces, te prometo que lo voy a intentar de nuevo 101 veces. Y así ha sido mi vida. Muchas veces me he equivocado y he fallado y no he hecho la voluntad de Dios. Pero cada vez que esas cosas suceden, no es un pretexto para apartarme y tirarme al suelo y no levantarme lleno de culpa y de condenación, sino más bien para tomarme de su mano, porque he entendido que solamente así puedo hacer su voluntad. Te puedo decir que literalmente transformó todas las áreas de mi vida. Sueños, pensamientos, formas de ver, de hablar, absolutamente todo Él lo cambió. Pero el cambio no fue el prerequisito que Él me impuso, que yo me impuse para acercarme. Fue el resultado, mi hermano, de haberme acercado a Dios. De haber creído que me amaba, que me aceptaba, que me estaba llamando y que me daba su perdón. Si yo no hubiera entendido y aceptado su gracia, ¿cómo me acerco a Él? ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? Ya fallé, ¿cómo voy a venir? No, qué vergüenza, qué pena. Hebreos dice, acércate confiadamente. Concluyo con esto. Acércate confiadamente al trono de la gracia. No para abusar de ella. No es para, ay, voy a seguir pecando, no. Sino porque allí vas a hallar el oportuno socorro que necesitas para levantarte. Tiene que haber un cambio en tu vida, sí, pero no va a ocurrir hasta que te acerques. Y no te vas a acercar hasta que le entiendas. Que Él está ahí y que aunque no lo comprendas, debido a que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y pagó por tus pecados y los míos, si tú le pides perdón y te arrepientes, Él borra todos los pecados y te mira completamente justo. No por tus obras, porque esta justificación, como lo vimos, fue gratuita, por su gracia. Cuando tú lo entiendes, no volteas al cielo despectivamente y le dices, voy a seguir pecando, porque tú me amas. Volteas agradecido y le dices, Señor, gracias por tanto amor, por tanta paciencia, por tu perdón. Quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy. Esta es mi invitación para ti en esta noche. Dile ahí en tu lugar, Señor, te doy gracias. Creo que nunca me puse el micrófono. Sí, me puse el micrófono. Ya me había espantado. De repente lo vi por aquí tirado, pero no, era solamente el clip. El micro está bien. Señor, gracias te doy esta noche por tu palabra. Señor, perdón si he abusado de la gracia y perdón si he sido un legalista de closet. Si he hecho lo correcto solo cuando ha habido una lista de reglas que me dice lo que tengo que hacer. Alguien viéndome cumplirlas. O yo consciente de que si no las cumplo habrá consecuencias. Puedo decir que entendí la gracia y vivo bajo ella. Cuando empiezo a hacer lo que es correcto, por convicción, sin que nadie me vea, y aún sabiendo que podría hacerlo sin haber consecuencias. Esa es la vida que quiero vivir. Pero no la puedo vivir en mis propias fuerzas. Dile, Dios, estoy cansado de intentarlo en mis fuerzas. De haberme impuesto una propia ley que no he podido llevar a cabo. Te quiero entregar toda culpa, toda vergüenza, toda frustración, toda condenación. Y comenzar a acercarme a ti confiadamente. Hoy me queda claro, después de estas semanas de estudio, que la ley lo único que hace es enseñarme cuánto te necesito, puesto que en mis fuerzas soy incapaz de cumplirla. Señor, llevo quizá años en una iglesia donde no están bajo la ley del Antiguo Testamento, pero le dan tanto énfasis a lo que tengo que hacer, a lo que no tengo que hacer, y han limitado el cristianismo a eso, que muchas veces me he sentido frustrado al no poderlo cumplir. Porque lo que me dijeron era correcto, pero el camino que me enseñaron para hacerlo no era correcto. He vivido creyendo que de eso se trata, intentándolo en mis fuerzas sin ti. Alejándome de ti cuando fallo, sintiéndome mal, haciendo más grave mi problema. Hoy me queda claro que si hay cosas que tienen que cambiar, que hay listas de reglas que se tienen que respetar, pero que eso no es todo. Hoy quiero decirte que creo en tu amor y en la obra de Cristo Jesús. Lo acepto. Te pido una vez más
Ya sea si nunca lo habías hecho, si quieres confirmar esta decisión, dile que tú vengas a reinar en mi vida, en mi mente, en mi corazón, que seas mi Señor, mi Salvador, mi Padre y mi mejor amigo. Que me des tu perdón por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo recibo ese perdón y creo que soy libre de toda condenación en este momento, de toda culpa, de toda vergüenza, y que soy justo delante de ti. Que tú me ves como una persona limpia. Y para mí es inconcebible imaginarlo, pero es lo que dice tu palabra. Y Dios, eso me impacta tanto que el resultado es una vida de rendición a ti. Dios, quiero servirte, quiero conocerte, quiero saber quién es ese Dios tan grande que me amó tanto, aun cuando no lo merecía. Y quiero de hoy en adelante pasar tiempo contigo, leer tu palabra, orar, servirte, hacer tu voluntad, compartirle a otros de ti, hacer lo que es correcto, no para sentirme mejor, no para ser más limpio, porque eso ya lo soy por la obra de Cristo, no porque una ley me diga que lo tengo que hacer, sino porque he entendido, he creído y he aceptado tu amor. Y tu amor me quebranta de tal forma que cómo no habría de hacer otra cosa que servir y amar a un Dios tan grande como tú. Cuentan que Sir Winston Churchill, cuando existía la esclavitud, en una ocasión pagó el precio por una esclava, quien lo miró primero despectivamente, pensando que sería otro amo más abusador como los que había tenido. Él entrega su carta de libertad y le dice: te compré para liberarte. Ella le dice: yo quiero servirle y seguir siendo su esclava. Le dice él: no, yo te compré para hacerte libre. Ella le responde: sí, pero al ver cuán bueno y noble es usted, para mí servirle es un privilegio. Deme la oportunidad de hacerlo. A través de Cristo, la Biblia dice, fuimos redimidos, lo cual significa que Él dio el pago para liberarnos de la esclavitud. Y creo que si esta esclava lo entendió con un hombre, tú y yo deberíamos de entenderlo con Dios. Y voltear en esta noche y decirle: Señor, la libertad que tú me has dado no la quiero utilizar para libertinaje, sino para ahora someterme voluntariamente en servicio a ti. Ser tu siervo, tu esclavo, también tu hijo y tu amigo, pero vivir para servirte. No por imposición, sino porque será un privilegio hacerlo. Servir, conocer y caminar tomados de la mano de un Dios tan grande, tan noble, tan bueno y tan amoroso como tú. Nos acercamos confiadamente en esta hora al trono de la gracia, no para abusar de ella, sino para hallar ahí el oportuno socorro. Gracias, Señor, por enseñarnos, mediante la falta de capacidad de cumplir la ley, cuánto te necesitamos. Que nos quede claro y que esto nos haga vivir dependientes de ti cada día de nuestras vidas. Porque entonces y solamente entonces nuestras vidas serán transformadas y completamente diferentes. La rendición nos llevará a la perfección, no al revés. Que así sea hecho, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, dos avisos nada más antes de despedirnos, bien importantes. Uno, recordarles que en Vidanueva para el Mundo Toluca, desde el domingo pasado, ya tenemos clases en salones diferentes para adolescentes de 13 años en adelante y ahora también para niños de 8 a 12 años. Ya tenemos grupos para niños de 8 a 12 años. Esperemos prontamente tener para niños de 6 a 8 años, pero tenemos que ir viendo poco a poco la logística. Estamos cumpliendo, por respeto a la autoridad, con todos los protocolos que ellos nos mandan. Si a ustedes eso lo hace sentir más tranquilo, siéntase tranquilo, puesto que aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas, mientras no violen reglas bíblicas, las seguiremos cumpliendo. Así que pueden asistir con toda tranquilidad, sabiendo que encontrará los protocolos que encuentren en otras partes, al menos dentro de nuestras instalaciones. Entonces, si usted va con niños, tiene que hacer su reserva para usted y los niños pasan a su salón, o los adolescentes. El cupo es limitado y poco a poco iremos abriendo más salones. Si vas con niños menores de esa edad, sí pueden asistir,
pero no hay una clase especial para ellos. Ahora que si tu hijo tiene 7 años y fracción, lo dejamos pasar, no pasa nada. Como hoy lo vimos, no somos legalistas, ¿verdad? Si quiere quedarse contigo en el auditorio, lo puede hacer sin problema. Si va a ocupar silla, tiene que reservarle lugar. Si se queda en su silla con usted, no tiene que reservarle lugar. El link de descarga, no de descarga, el link de descarga de los boletos para este domingo está ya en nuestras redes sociales. En mi página está publicado justo abajo de este mensaje, acabando la transmisión. Se va a la página de un servidor, Jesse Bermúdez, y le da para abajo, va a ver este mensaje. Si lo quieres compartir otra vez, ahí lo puedes hacer. Y abajito está, creo que la publicación que hice hace rato, con este epidemiólogo de Harvard comentando cosas interesantísimas. Y abajo está el link donde le das clic, seleccionas el servicio al que vas a asistir y la cantidad de lugares que quieres reservar. Le tomas una captura de pantalla o le tomas foto, eso lo muestras a la entrada y adelante. Si no sabes cómo hacerlo, asiste el domingo y en la entrada cualquiera de los servidores puede ayudarte a realizar allí mismo tu reserva, pero te recomiendo que lo hagas desde antes, sobre todo si vas al segundo servicio, que es donde se acaban los lugares desde el sábado en la tarde. En el primero y tercero regularmente no hay problema y siempre tenemos lugares de sobra. Un servidor continuará este domingo con la serie SARS-CoV-2 en el primer y segundo servicio, y en el tercer servicio estará continuando con la serie que está dando de las emociones, el pastor Yoshi. Los invitamos el domingo a que asistan, a que no dejen de congregarse. Y los viernes tenemos jóvenes a las 7 de la noche, ahí no se requiere reserva previa. Y el último aviso es solamente recomendarles la serie de la semana, que son 31 conferencias en MP3, es la serie de Crisis y el curso de Finanzas Bíblicas para familias y para matrimonios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la deuda? ¿Cómo salir de deudas? ¿Cuándo me puedo endeudar? ¿Cuándo no? ¿Cómo armar un presupuesto bíblicamente? ¿Qué tiene que ir en primer lugar y qué en último lugar? ¿Qué dice la Biblia acerca del ahorro, de la inversión? ¿Cómo poder disfrutar del camino, prosperar sin caer en la avaricia, etcétera? Lo único que la mayoría sabe de lo que la Biblia dice del dinero es lo relacionado a las ofrendas, pero aquí hay 14 mensajes donde no mencionamos nada relacionado a las ofrendas, porque mi intención con esta serie fue enseñar lo que la mayoría no sabe, pero de lo cual la Biblia también habla. La serie Crisis, que fue para muchos de gran bendición durante la cuarentena. Bueno, ¿por qué Dios permite las crisis? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quiere que aprenda? ¿Cómo puedo descubrir cuál fue el propósito de esa crisis? ¿Cómo salir de esa crisis? ¿Cómo reaccionar a esa crisis? ¿Cómo gozarme en medio de ella? Son mensajes que sé que serán de gran bendición y las pueden llevar el domingo en la iglesia de Toluca en USB, o los que no asisten aquí, se les puede enviar a través de un link para descarga digital y que en su teléfono, computadora, auto, donde sea, las puedan escuchar. También en esta publicación pongo el link donde tú puedes ver todos los detalles acerca de cómo adquirirlos, ¿verdad? Y si no puedes adquirirlos, yo siempre les digo, tienen la opción de aportar lo que quieran. Si no pueden aportar nada, díganmelo y yo con mucho gusto les mando el link de descarga sin costo. Ya si me chamaqueaste, es tu problema con Dios, yo confío en tu palabra, ¿verdad? Les recordamos que, porque nos han preguntado, lo que cobramos no es la palabra. Yo pongo este ejemplo: cuando alguien compra una Biblia, no está pagando la palabra, está pagando el material, tiempo, logística, personal, recursos, etcétera, invertidos para que la palabra impresa llegue a nuestras vidas. Pagar la palabra sería imposible. Lo mismo es con todos los materiales de los pastores en Vida Nueva para el mundo. Lo que cobramos es, y digo cobramos entre comillas, porque es una aportación sugerida y opcional. O sea, no dejamos a nadie sin palabra por falta de recursos. Regalamos más de las pocas que llegan a pagar. Y aquellas que aportan, pues bueno, lo que se aporta no es por la palabra, sino por el costo del tiempo, recursos, personal, etcétera, etcétera, en edición, producción, distribución, bla, 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 para que la palabra llegue a tus vidas. Por si tenías la duda, pues bueno, es importante aclararlo. Mis hermanos, nos vemos el domingo, si Dios quiere. Que pasen excelente semana, que Dios los bendiga, pasen bonita noche y estamos despedidos. Tan tan.